Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional. Con la ocasión del 50 aniversario de la televisión siria, el ministro de Información, Mohsen Bilal, inauguró el estudio al aire libre en el edificio de la radio y televisión, que durante los próximos días formará parte importante de los estudios de la televisión y se dedicará a presentar diversos programas. Es de señalar que durante el acto se rindió homenaje a personalidades que contribuyeron en la fundación de la televisión. La televisión siria celebró hoy el aniversario 50 de su entrada de las casas de los sirios antes de ocupar parte de las casas y los corazones de los árabes y difundirse en todo el mundo. En el 23 de julio del año 1960, los telespectadores estaban esperando con todo entusiasmo la llegada de este huésped y reinó la alegría cuando apareció el presentador diciendo: bienvenidos en la televisión árabe Siria desde Damasco. En conmemoración de esta ocasión, los canales de la televisión se unieron y salieron en una transmisión directa, encuentros con compañeros pioneros que contribuyeron en enriquecer la televisión con importantes series y obras de dramas. De igual manera, se arrojó luz sobre el desarrollo que presenció el Departamento de las Noticias durante los pasados 50 años, donde al principio se utilizaban los papeles y bolígrafos para redactar y las máquinas de escribir para imprimir. Luego, a finales de los años 90, se utilizó un nuevo sistema de noticias antes de trasladarse al nuevo centro de noticias hace pocos meses. En sus programas preparados para esta ocasión, el equipo de trabajadores en la televisión pasó revista al proceso de desarrollo que presenció la transmisión en color, la fundación del Canal 2 y la transmisión satélite, la creación del canal de drama y el canal educativo, además de la creación de un departamento de centros televisivos en todas las provincias sirias. El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmó que la firmeza tanto de Siria ante las presiones regionales e internacionales como las de las fuerzas de la resistencia libanesa ante la guerra psicológica consiguieron derrotar el proyecto contra Líbano y su resistencia y cambiar el mapa político. En una conferencia de prensa celebrada, Nasrallah aseguró de que la resistencia no tema nada y quien debe tener miedo es el que conspire contra Líbano y su resistencia, porque sus planes han fracasado en el pasado y fracasarán de nuevo en el futuro. Sobre las relaciones con Siria, para Nasrallah no es suficiente declarar el interés de Líbano en mantener buenas relaciones con Siria, sino los libaneses deben admitir que desde el año 2005 se equivocaron e iban a llevar al país al abismo. Nasrallah afirmó también de que es por el bien de tanto Siria como el Líbano establecer relaciones normales e hizo a la vez un llamado para comenzar una nueva etapa de distinguidas y excelentes relaciones de cooperación, fraternidad y amistad con Damasco. En la ocupada Palestina, las fuerzas de la ocupación israelíes impusieron estrictas medidas militares en la ocupada ciudad de Jerusalén a fin de obstaculizar el acceso de los palestinos a la mezquita Al-Aqsa para hacer la oración perteneciente al viernes. Asimismo, decenas de soldados de la ocupación se desplegaron en el centro de la ciudad sagrada, especialmente en las calles principales y los caminos cercanos de la moraleja de la antigua ciudad. A todo esto, el ejército ocupante circuló patrullas militares quienes pararon a varios palestinos para chequear sus carnés de identidad, confiscando a decenas de dichos carnés a la entrada de sus propietarios a la mezquita de Al-Aqsa. Las tropas de la ocupación israelí arrestaron a 3 solidarios extranjeros y dejaron heridas a otros 2. Asimismo, decenas más sufrieron casos de asfixias cuando el ejército ocupante reprimía manifestaciones semanales contra el muro racista de separación y contra la colonización en las aldeas cisjordanas. Las tropas de la ocupación israelí detuvieron a la expresidente del Parlamento Europeo, Luisa Morganiti, durante su participación
participación junto a consolidarios extranjeros en la manifestación que se organiza en el poblado de Balín, donde los manifestantes izaron banderas palestinas y fotos de presos y corearon eslóganes contra la política de colonización de la ocupación sionista y contra la demolición de viviendas de palestinas en la ciudad ocupada de Jerusalén. Asimismo, los manifestantes llamaron a poner fin a la política de expulsión obligatoria, a las campañas de arresto contra los palestinos, a la excarcelación de todos los presos y al levantamiento del cerco israelí impuesto a Gaza. Pasamos para Irak, donde nuevos ataques ocurridos en Bagdad y Alejandría dejaron heridos a 16 ciudadanos. Una fuente del Ministerio iraquí del Interior informó de que entre los heridos hay un oficial del ejército iraquí. De igual manera, 3 civiles resultaron heridos en un ataque con proyectiles morteros contra el barrio de Abu Deher, al sur de Bagdad, y otros 9 en la explosión de una bomba en Alejandría. Un estallido semejante también acaecido en el suburbio de Al-Madain, al sudeste de Bagdad, dejó heridos a 3 personas y causó pérdidas en casas y coches cercanas del lugar de la explosión. Los iraquíes muestran gran ira y repudio de dichas explosiones que cobran la vida de gentes inocentes y que llaman a poner fin inmediato al caos que reina en el país. El portavoz de las Fuerzas de Paz de la Unión Africana anunció la muerte de 2 de sus soldados tras un enfrentamiento con armados somalíes en la capital Mogadiscio. El portavoz aclaró de que 2 soldados que fallecieron en dicho enfrentamiento llevan la nacionalidad ugandesa. Cabe mencionar de que la Unión Africana anunció que está preparándose para declarar la consolidación de su despliegue militar en Somalia durante la cumbre que se celebrará a finales de esta semana en Uganda. El grupo de los países de la costa y el desierto, incluso Chad, anunció su apoyo al presidente de Sudán, Omar Hassan al-Bashir, negando al mismo tiempo todas las acusaciones de la Corte Penal Internacional y los llamados a detener al líder sudanés. En el marco de las actividades de la cumbre, el grupo afirmó el rechazo a las acusaciones dirigidas contra al-Bashir, agregando de que las mismas no contribuyen en el logro de la paz en Sudán. En un orden consecutivo, el presidente de Chad, Idris Deby, hizo un llamamiento a los países del grupo para apoyar las negociaciones de Doha entre el gobierno sudanés y los grupos armados en Darfur, bajo el patrocinio de Qatar, la Unión Europea y las Naciones Unidas. En Afganistán, la OTAN admitió la muerte de 2 soldados estadounidenses por el estallido de un helicóptero en el sur del país. Fuentes en el ejército estadounidense revelaron que los soldados estadounidenses que estaban en el helicóptero perdieron la vida en el incidente que ocurrió en el estado Helmand. Las fuentes agregaron que la OTAN no descarta que el incidente fue debido a un ataque armado. Al mismo tiempo, el portavoz de Talibán afirmó que los armados del movimiento tumbaron el referido helicóptero. En la vecina Pakistán, 3 personas perdieron la vida en 2 explosiones separadas en el noreste del país. Asimismo, fuentes locales afirmaron que 3 personas, por lo mínimo, perdieron la vida en la explosión de 2 bombas controladas a distancias en la zona tribal. Paralelamente a esto, con 2 explosiones, fuentes de seguridad anunciaron que 5 armados perdieron la vida en enfrentamientos con hombres de tribus cerca de las fronteras con Afganistán. La crisis entre Venezuela y Colombia se engrudeció, llegó hasta la declaración de Caracas de romper sus relaciones con Bogotá y de un estado de máxima alerta tras acusaciones de que Venezuela alberga a rebeldes colombianos. El presidente venezolano Hugo Chávez anunció que su país rompe toda relación con el gobierno colombiano, responsabilizando al presidente Alfaro Uribe, cuyo mandato terminará el próximo agosto, del recrudecimiento de la crisis entre los 2 países. Sin embargo, Hugo Chávez expresó su confianza en que el sucesor de Uribe, Jan
Manuel Santos trabajará de forma racial para resolver la crisis. A la raíz de las declaraciones de Chávez de la rotura de las relaciones, el canciller venezolano Nicolás Maduro dio a los diplomáticos colombianos un plazo de 72 horas para partir de Venezuela y órdenes de cerrar la embajada de su país en Bogotá, alertando de que su país está estudiando todas medidas de carácter económico. Con Venezuela, con una... Aquí finalizamos este noticiero del día de hoy. Que pasen muy buenas noches.